Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que ocurren en el Honda Civic 9. La suspensión no solo es muy resistente, sino también reparable. Así, los Silent Blocks y la rótula en la parte delantera se cambian por separado de las palancas, y en la suspensión trasera todo no es demasiado caro y, además, está hecho con un buen margen de seguridad. Después de 120 a 150 mil kilómetros, las fundas del amortiguador se desgastan y es mejor cambiarlas inmediatamente, de lo contrario el amortiguador comenzará a sudar. A los 100.000 kilómetros, los soportes de los puntales delanteros, o más bien, sus cojinetes, suelen agotarse. Son grandes, de plástico y muy vulnerables a la suciedad. Los originales cuestan a partir de 100 euros y los no originales, como muestra la práctica, son muy cuestionables en términos de calidad y kilometraje. El ruido del portaequipajes es un problema genérico, típico no solo de varias generaciones del Civic, sino también del Accord. En primer lugar, rompe los casquillos laterales de la cremallera debido a las anteras poco exitosas y a la gran carga sobre el eje bastante delgado. El propio eje Coneur se desgasta seriamente cuando el ciclo urbano alcanza los 150 a 200.000, lo que también puede provocar reacciones y golpes. Una solución típica al problema es reemplazar los casquillos laterales sin quitar la cremallera, que en casos de bajo kilometraje, esto suele ayudar. Los casquillos fluoroplásticos y el nuevo lubricante le permiten extender la vida útil de la unidad en otros 50.000, si no más. Si las anteras están rotas, el eje está corroído, el par de engranajes está desgastado, el asiento del cojinete está desgastado o simplemente todo está muy desgastado, lo que sucede con recorridos superiores a 200, entonces será necesario revisar la cremallera. A menudo, en lugar de reconstruir el bastidor original, instalan uno de reparación del Civic de octava generación, ya que es totalmente compatible con el nuevo. Los coches son siempre de tracción delantera. La vida útil total de las tapas de las juntas homocinéticas es de aproximadamente 150.000, y es mejor no retrasar su reemplazo, no se rompen, pero sudan a través de microfisuras. Y preste atención a la corrosión del eje de transmisión, debajo del amortiguador es propenso a corroerse y, a veces, a romperse. Además, los ejes de la novena generación son incluso más ligeros que los de la octava, donde también existía este problema. Encontrar un coche con transmisión manual es posible, pero difícil. La fiabilidad de la transmisión manual de 6 velocidades no causa ninguna queja, aunque ocasionalmente te encuentras con autos con embragues sobrecalentados y sincronizadores muertos. Pero esto ocurre solo entre los corredores, y, por regla general, la caja medio muerta viene con un kit de carrocería chino, pegatinas y ruedas no estándar con cinta aislante de goma. La vida útil del embrague en condiciones normales de funcionamiento es bastante elevada y el coste de sustitución es bajo. Afortunadamente el diseño es completamente clásico, con un cojinete de desembrague externo. Pero las fallas de la corona del volante, una pieza condicionalmente eterna, con un kilometraje de hasta 150.000, son un error de cálculo obvio. Si hay algún sonido extraño cuando arranca el motor, inspeccione la corona dentada del elevador. Son pocos los casos de averías, pero la razón es la ridícula cantidad de coches con cambio manual de esta generación a la venta. Básicamente, aquí solo hay una transmisión automática, aunque en varias versiones. Esta es la última generación del eje Honda de 5 velocidades. Entre sus ventajas se incluyen una fiabilidad fenomenal, indiferencia hacia el estilo de conducción y buenas relaciones de transmisión. Las desventajas también son bien conocidas. No esperes ningún dinamismo, la caja de cambios está muy pensada y resiste en todos los sentidos la conducción activa. Pero el consumo de combustible es casi menor que con una transmisión manual. La caja está montada principalmente sobre rodamientos, tiene una presión de funcionamiento muy baja, una bomba de aceite confiable y un diagrama cinemático con engranajes independientes. Como resultado, las averías son extremadamente raras, es posible romper algo mecánicamente solo balanceando el coche sin éxito o con una actitud francamente indiferente. Después de todo, incluso sin cambiar el aceite, la caja de cambios a veces funciona a 200.000 sin problemas.
Y la práctica de utilizar transmisiones automáticas de la serie SPCA/MPMA relacionada en el Civic de la generación anterior nos permite esperar 350.000 o más kilómetros sin problemas con un mantenimiento mínimo. Los fallos de los solenoides ocurren, pero el diseño de la caja permite cambiar la mayoría de los elementos sin desmontar la transmisión automática, por lo que estos son problemas realmente menores. Es una pena. El desgaste de los revestimientos de bloqueo del motor de turbina de gas puede requerir quitar la caja y restaurar el donut con un kilometraje de alrededor de 200.000, pero esto sucede principalmente entre aquellos que todavía piensan que el Civic es un automóvil deportivo. Los híbridos, que son extremadamente raros entre nosotros, tienen instalado un variador. En general, el diseño es bastante exitoso, aproximadamente el mismo que en el Jazz/Fit, pero las peculiaridades de la transmisión provocan un desgaste prematuro de la correa y los conos, especialmente a la caja no le gustan los viajes largos a alta velocidad por la carretera. Si la parte eléctrica está en buen estado de funcionamiento y la correa se reemplaza a tiempo por una reforzada, la estructura funcionará durante mucho tiempo. Pero, ¿qué propietario cambiará un cinturón caro a tiempo, es decir, con antelación, antes de que surjan problemas visibles? Entonces resulta que con un kilometraje de 150 a 200.000 kilómetros, las posibilidades de que la unidad se averíe son muy altas. Por ejemplo, ahora en países donde tiene sentido importar automóviles usados de EU, por ejemplo en Ucrania, se transportan automóviles con averías en la transmisión. El motor principal aquí es el familiar R18A del Civic de la generación anterior. Más precisamente, la versión R18A1 se utilizó para sedanes de EU y la R18A2 para hatchbacks y camionetas de Europa. Durante el rediseño de 2014, los motores se aligeraron y actualizaron para cumplir con los nuevos estándares medioambientales. Índices actualizados, R18Z1 y R18Z4. El conjunto de dificultades de los motores es exactamente el mismo y no depende de la versión ni del año de fabricación. Además de las dificultades mencionadas anteriormente con la suspensión del motor y varias tuberías, es necesario tener en cuenta la necesidad de ajustar las válvulas con frecuencia, al menos una vez cada 50.000 kilómetros, de lo contrario, los árboles de levas mueren, especialmente con aceite de baja viscosidad, escape y catalizador débiles. Dificultades con las fugas de aceite de los solenoides y velocidades muy bajas de ralentí, por lo que el motor no se calienta al ralentí y vibra con fuerza. El soporte inferior de plástico del motor y los delgados tubos del sistema de enfriamiento son algunos de los principales irritantes para los propietarios. Al mismo tiempo, el coste de los componentes originales es muy elevado y la vida útil de los sustitutos suele ser muy corta. Como resultado, el soporte inferior es francamente, cultivado colectivamente, de todo lo posible, y los tubos que seleccionan no son originales. Después de 100.000 millas, el sistema de ventilación del cárter se obstruye por completo y el motor comienza a sudar en los sellos y tapas de aceite, y tiene un sello de aceite del cigüeñal delantero muy débil. Si se exprime, esto puede generar altos costos. La cadena de distribución tiene una larga vida útil, más de 250.000. La bomba de aceite es muy confiable y los cojinetes funcionan perfectamente incluso con aceites E20 de baja viscosidad. La única lástima es que los árboles de levas se van desconchando gradualmente. Con más de 200 millas y cambios de aceite poco frecuentes o una mala elección de marca, los motores pueden empezar a consumirlo. Normalmente el consumo no pasa de 1 o 2 litros de sustitución en sustitución. La causa casi siempre son anillos de pistón atascados y un VCG defectuoso. La versión híbrida está equipada con motores L15B, una serie familiar del Honda Jazz. Estos motores son muy fiables, pero a menudo sufren un apetito temprano por el aceite y, por alguna razón, la vida útil de las bujías y las bobinas es baja. Aparentemente, porque el fabricante ha establecido claramente intervalos de servicio demasiado largos y la carga sobre el motor es alta. Los raros motores diésel no están tan exentos de problemas. Entonces, el 1.6 es famoso tanto por las fugas de aceite del intercambiador de calor como por los filtros de partículas débiles, y las camisas no duran mucho. El motor 2.2 simplemente tiene un sistema de combustible caprichoso, inyectores pegajosos,
ventilación frecuente y problemas similares con el diésel. Aquí es donde se ha agotado la información sobre los problemas del Honda Civic 9, si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado te espero en los comentarios.